Vamos con otra sesión. En esta ocasión vamos a hablar entonces de JWT, cómo implementarlo. Entonces vamos a, sobre un proyecto existente, comentar los pasos que hay que seguir. Primero es crear un proyecto que tenga estas dependencias. Entonces aquí en este caso hemos agregado Spring Data JPA, que vamos a almacenar usuarios en base de datos. Por lo tanto, vamos a ajustar por aquí también la versión de Java. Vale, entonces Spring Boot Starter Data JPA para almacenar en base de datos, luego Spring Web para poder crear algún controlador. Aquí vemos que va a haber un paquete REST con controladores. Luego también tenemos Spring Boot DevTools, para lo cual, para asegurarnos si funciona, hay que venir aquí y en Settings tener marcado la opción de Compiler, aquí en Compiler. Hay que tener marcado lo de Build Project Automatically, pues si nos da por introducir cambios, pues que los pueda desplegar automáticamente. Y en Other Settings, Advanced Settings, hay que tener marcado este check. Son esas dos cosas para que el Spring Boot DevTools funcione bien. Después tenemos, a nivel de base de datos, hemos elegido PostgreSQL, por si tenemos que desplegar en Heroku, pues que ya tengamos una base de datos preparada, o sea que allí sería muy fácil añadir Postgres. Y luego, bueno, Spring Boot Starter Test, este viene siempre integrado en Spring, por lo tanto aquí no habría que añadir nada, esto se añade solo. Otro que sí que hemos añadido es el de Spring Fox, que este sería Swagger. Ya hemos hablado de Swagger anteriormente, entonces sería simplemente agregar esto con la clase Swagger config, que esa hay que hacerla manualmente. Y aquí empieza la parte de security, que es por un lado Spring Security, que ese pues ya lo hemos añadido alguna vez y hemos visto que se integra fácilmente. Luego, Spring Security Test, este se añade automáticamente el solo con el mero hecho de agregar Security, por lo tanto, cuando seleccionamos Spring Security se agregan estas dos dependencias. Entonces, la única que estaríamos agregando extra, esta vez, sería JWT, que es esta que tenemos aquí. Es decir, esta sería la única dependencia así a mayores que estamos agregando que no tuviéramos de proyectos anteriores. Porque lo demás se mantiene todo igual. O sea, por lo demás, no hay ninguna cosa nueva, salvo lo de Swagger, que bueno, lo hemos visto en sesiones anteriores, y PostgreSQL, que lo hemos visto en la anterior. Vale, ¿y aquí qué es lo que tenemos o qué es lo que haríamos? Pues para configurar JWT. Vale, pues son varios puntos a tener en cuenta, entonces podemos ir echando un vistazo desde lo más básico. Primero, situarnos en qué es lo que tiene la aplicación, lo que ya conocemos de atrás, que sería pues, los paquetes repository y los paquetes domain o entities, donde podemos ver las entidades que hay, y el paquete REST, que sería el API REST que tenemos desarrollado. Entonces, así podemos ver primero aquellas partes que ya son conocidas de una aplicación y luego pues, explorar las otras, que es la seguridad. Entonces, aquí lo que tenemos es una clase coche que simplemente pues, tiene un ID con una serie de campos. Lo único nuevo a lo mejor sería este @column, pero esto simplemente es para cambiarle el nombre a una columna en base de datos. O sea que tampoco estaría jugando ningún papel. La otra entidad que tenemos es user. Aquí este user, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues este se le ha cambiado el nombre. Se le puede poner OB users también, o como se le quiera llamar. Y aquí tiene pues, un ID, un usuario, un email y una contraseña. ¿Por qué? Porque la idea está en que ahora mismo, para que tú puedas logarte, vas a tener que introducir un usuario y una contraseña. Para que así de esa manera pues, se genere un token. Entonces cada usuario y contraseña, cada usuario pues, introduciría sus datos y pues tendría que... Nosotros lo haríamos desde Postman, el enviar los datos. Entonces, esto simplemente es una clase como la que hemos creado en la sesión anterior. Lo único que tiene así de a mayores sería el email. Tiene un campo email que antes no lo hemos añadido, pero es agregar un string más, o sea que a priori no debería tener ninguna complejidad. Y asociadas a estas entidades tenemos repositorios. ¿Vale? Entonces tenemos varios repositorios y aquí tenemos una serie de métodos que bueno, ahora mismo no serían relevantes para la parte de seguridad, pero que básicamente esto lo que hace es permitir realizar búsquedas.
Es decir, esto de aquí son métodos que se crean en el repositorio con el objetivo de que Spring los lea y permita realizar búsquedas en la base de datos, concretamente en la tabla CAR, porque este repositorio está asociado a CAR. Entonces, estos métodos simplemente se declaran y Spring pues, proporciona la implementación. Y sería, pues, por ejemplo, para buscar todos los coches de una determinada lista de años. Es decir, por ejemplo, dame todos los coches del año 90, 91 y 92. O, por ejemplo, dame todos los coches del año 90 al año 2000. O dame todos los coches desde tal fecha a tal fecha, especificando el día y el mes. ¿Vale? O dame todos los coches que estén disponibles. A lo mejor hay algunos que están fuera de stock y el available lo tienen a false. Entonces, bueno, simplemente son funciones para buscar. O sea, que en ese aspecto nada que ver con JWT ni seguridad. Después tenemos aquí un paquete DTO, que estos simplemente son clases normales, cuyo objetivo es devolver datos al frontend. Es decir, aquí habría una serie de datos y estos datos, pues nosotros en los controladores, en vez de devolver, por ejemplo, pues un car, pues podemos devolver un car list DTO o un count DTO para simplemente imprimir pues, un número de un mensaje, etcétera. O sea, realmente simplemente es para tener una clase, un objeto, que poder devolver en el API REST, porque habíamos visto que automáticamente se convertían a JSON. Entonces es muy común utilizar DTO. DTO son las siglas de Data Transfer Object, como indica ahí esa clase, que básicamente es que no son entidades, es decir, esto no se persiste en base de datos, simplemente son clases que sirven para almacenar información y devolvérsela a Postman o, bueno, al frontend, ¿no? Esa es la idea. O sea que en ese aspecto son clases sencillitas, que no tienen más que un campo o dos y no tienen ninguna complejidad a nivel de código y no tienen nada que ver ni siquiera con seguridad. Simplemente es para enviar datos al cliente. Entonces ya hemos visto que tenemos las entidades, unos DTOs, repositories y REST. Entonces ahora es donde iríamos a la parte de seguridad, que es el cómo se implementa. Bueno, también por comentar, ¿vale? Tenemos un application properties, donde tenemos unas propiedades que nos permiten conectarnos con PostgreSQL. Efectivamente, o sea, los DTOs se van a convertir automáticamente a JSON. Entonces, esto lo vamos a ver ahora un ejemplo cuando desde el controlador devolvamos un objeto y vemos que en Postman aparece en JSON. Hay unas propiedades que son las que hemos visto anteriormente para conectarnos a Postgres, que son estas que vemos aquí. Estas propiedades son las mismas siempre para cualquier base de datos, lo único que cambiaría para la base de datos es la URL. Por ejemplo, si quisiéramos conectarnos a MySQL, pues tendríamos que aquí, en vez de poner Postgres, poner MySQL y luego pues, ajustar el puerto para que se utilice el de MySQL, que normalmente es el 3306. Usuario y contraseña lo mismo y en driver, pues en vez de poner el driver de Postgres, pues poner org, MySQL, CJ, lo que sea, ¿no? O sea, el driver de MySQL. Ese driver se puede ver cuando te importas el archivo, la dependencia, pues miras en dependencias, abres los paquetes y ves la ruta hacia el driver y la escribes aquí. Si no, se busca en internet y ya está. Y aquí lo mismo con el dialecto. El dialecto sería pues que Spring utiliza Hibernate por debajo, entonces Hibernate tiene que poder entender un poco mejor la base de datos con la que está trabajando. Entonces para eso se añade aquí este dialecto. Entonces voy a dejar un momento esto como estaba, que era con Postgres. Y a mayores hay aquí unas de JWT que veremos a continuación. Vale, primer paso para implementar la seguridad. Pues creábamos una clase security-config, que eso ya lo vimos en su momento. Entonces creamos, en este caso, lo que he creado es un paquete security entero. ¿Por qué? Pues porque normalmente va a llevar más trabajo. Bueno, también decir que no lo había comentado, hay un paquete service que simplemente tiene métodos para trabajar con coches. ¿Vale? Métodos. O sea, los servicios son clases que normalmente empleamos para situar entre un controlador y un repositorio con el objetivo de liberar carga al controlador para que el controlador no tenga que hacer mucho trabajo. Y como el repositorio es una interfaz, no puede tener implementación, pues en algún sitio hay que meter el código. Entonces, o lo metes todo en el controlador o lo metes en un servicio. Entonces, si lo metes todo en el controlador, ya incumples el principio de una sola responsabilidad, que es que el controlador se dedique únicamente a gestionar peticiones, porque estás metiendo lógica de negocio en el controlador. Entonces, por eso veremos que normalmente se emplean servicios.
junto con los controladores. Entonces, este en concreto lo único que hace es ejecutar métodos que tienen que ver con coches. Nada más. Simplemente pues validar un coche, revisar aquí alguna cosa, borrar un coche en la base de datos, borrarlos todos, etcétera, etcétera. O sea, hace pues simplemente algunas implementaciones. Y después, ¿qué es lo que planteamos? ¿O qué es lo que tendríamos? El paquete Security. Bueno, aparte a mayores, antes de entrar ya en Security, tenemos Swagger, que ya lo habíamos utilizado. Lo que pasa es que Swagger, para utilizarlo con seguridad, hay que ajustar ciertas cosillas para que se integre bien con JWT. Entonces, bueno, eso las comentaremos después, pero la idea era la misma. Tenemos un Docker API, esto era un bin que ya habíamos creado el otro día, y tenemos API Details, que era el método que pues, añadía la información de la API, ¿no? En Swagger, en la documentación. Entonces, lo único nuevo a nivel de seguridad va a ser lo que está en este paquete, Security. Entonces, vamos a ir mirándolo porque son bastantes piezas para que todo funcione bien y vamos a ir comentándolas una por una. En primer lugar, tenemos la clase SecurityConfig, la cual ya conocemos del otro día, ya la habíamos estado observando, incluso habíamos llegado a implementar algo. Para ello se crea una clase que se llama SecurityConfig, se le añade una @configuration y se le ponía Enable Web Security y se extendía de otra clase. Entonces, básicamente Spring permite que a base de extender ciertas clases podamos customizar ciertas autoconfiguraciones que ya vienen hechas. Vale, digamos que Spring ya autoconfigura cosas Spring Boot. Entonces nosotros a base de heredar ciertas clases y cambiar o sobreescribir algunos métodos con override, que es esta palabra que veis aquí de override, pues vamos a poder sobreescribir ciertas cosas. Entonces, realmente si queremos customizar la seguridad tenemos que hacer eso. Entonces, ¿aquí qué es lo que se hace? Bueno, lo que estaría haciendo es crear una serie de bins y vamos a poner, por ejemplo, por un lado bins y por otro lado overrides, ¿vale? Para que no nos confundamos. Entonces, creo que lo que voy a hacer es que voy a poner este que es un override para abajo, ¿vale? Y voy a poner así un comentario aquí que sea, vamos a poner creación de bins. O sea, ya hemos visto cómo crear un bin, cómo era el password encoder, que lo hemos visto hace un rato. Entonces, aquí tenemos JWT Request Filter, que ahora explicaremos qué es. Tenemos Authentication Manager Bin, ¿vale? Tenemos Password Encoder, el bcrypt, pues lo tenemos aquí añadido. O sea, nosotros antes lo hemos añadido en un main, que está bien y tal, porque el ejemplo era muy sencillo, se estaba haciendo todo en main, pero normalmente eso lo añadiríamos aquí, en una clase Security. ¿Por qué? Porque está relacionado con seguridad, es un Password Encoder. Pero se podría agregar donde se quisiera. Lo normal es que esté en una clase de configuración como es esto. Luego, estos son inyecciones, que bueno, ya los comentaremos, ¿no? Pero aquí tenemos creación de bins. Aquí se crearían varios bins para la seguridad. Por ejemplo, esto sería cores. Esto se explicará más adelante. Y, o sea, básicamente, a modo resumido, esto es para que se pueda acceder a la aplicación desde un dominio u otro. Es decir, prohibir que se acceda a nuestro backend desde determinados dominios web y solo desde el que nosotros queremos. Es decir, si nosotros tenemos nuestra aplicación de Angular o de React desplegada en un determinado sitio, pues queremos que solamente desde ese sitio y esa URL se pueda acceder a nuestro backend y no desde el resto de lugares. Entonces es lo que va a permitir CORS, configurar eso. Y luego aquí vamos a tener ya los overrides que van a empezar aquí. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos lo que es override, que viene a ser siendo sobreescribir funcionalidad security por defecto. Es decir, sobreescribimos las funcionalidades que trae Spring Security por defecto. ¿Vale? Eso es lo que se hace aquí con estos overrides. Entonces, de hecho, ya habíamos probado uno, que era el configure. Este ya lo habíamos hecho. ¿Vale? O sea, este ya lo hemos hecho cuando hemos hablado de seguridad por primera vez. Entonces, lo que pasa es que ahora incorpora una serie de cosas más, como es un exception handling para la gestión de excepciones, session management, para indicar que no queremos que se almacene sesión, que
que no haya sesión, básicamente, porque hemos dicho que había sesión y había JWT, entonces queremos hacerlo con JWT, con tokens, que nos almacenen en el servidor. Y luego, pues los AntMatchers, que eran las URLs que nosotros íbamos a permitir. Que de eso ya vimos un ejemplo, ¿no? Que se podría hacer que una URL estuviera activa, o sea, que estuviera abierta para todo el mundo, y otra URL que estuviera autenticada, o sea, que estuviera securizada, que hubiera que logarse para poder acceder a esa URL. Y luego, pues aquí un filtro, que es el que vamos a echar un vistazo de qué es lo que hace este Authentication JWT Filter, llama a este bin que tenemos aquí creado. Y esto es una clase que nos hemos creado para lo que pone aquí, que ahora lo vamos a ir explicando. Entonces, bueno, son bastantes piezas, entonces vamos a intentar ir una por una para poder entenderlas, ¿vale? Pero el punto principal o el corazón de la seguridad se define aquí, en esta clase, que es Security Config. Entonces, a base de extender, bueno, pues lo que tenemos es que se crean aquí unos bins que harán falta, especialmente el password encoder, que ya lo conocemos, y luego, pues, otros que iremos explorando poco a poco a medida que avancemos con Spring Security, y luego, pues, la parte de sobreescribir ciertos comportamientos. Principalmente esta de aquí, que es la que permite activar o desactivar la seguridad en determinadas URLs, etc. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que a la URL de API Hello, pues todo estaría permitido, mientras que a la de API Out todo estaría permitido. Es decir, tiene sentido que API Out, que va a ser una URL donde te vas a poder logar, esté permitido para todo el mundo, porque si tú, para acceder al login, te tienes que loguear primero, pues entonces ya no puedes logarte, ¿vale? Entonces hay que permitir el login para todo el mundo. Si lo capas y tienes que estar autenticado para acceder al login, pues ya no tiene sentido, ya no puedes logarte. Entonces eso obviamente hay que tener cuidado con ello. Entonces se habilita desde aquí. Desde aquí se habilita el login y así el resto de cosas se pone authenticate. Es decir, desde aquí lo que hacemos es permitir determinadas URLs y después capar el resto. Es decir, el resto le decimos que tiene que estar autenticado. Vale, ¿y qué haríamos a mayores? Pues tenemos por aquí una serie de paquetes donde tenemos JWT, tenemos payload y tenemos service. Entonces vamos a intentar ir explicando de una en una, pero vamos a ir con esta que es bastante fácil de entender y luego ya vamos con las otras. La de payload van a ser las respuestas y todos lo que serían clases utilizadas para logarse, registrarse, recibir una respuesta, etc. Por ejemplo, tenemos que por un lado hay una clase que es el login request. ¿Vale? Pues esto es una clase que simplemente sirve para que en el controlador, por cierto, hay un controlador, ¿vale? Que está aquí, AuthController, que es el que permite hacer la autenticación. Es decir, aquí hay un método que es el que hace el login y otro método que es el que hace el registro. Entonces, estos métodos, esto es un API REST, esto sería pues, simplemente un controlador REST, que recibe por un lado el login y otro por otro lado recibe el registro. O sea, un objeto donde dentro va a estar el usuario y contraseña, o el usuario y contraseña y el email. Entonces aquí los vemos. Por ejemplo, para logarte es suficiente con que añadas tu usuario y contraseña. Es decir, tú escribes tu usuario y contraseña y envías al servidor. Entonces eso lo que haría sería comprobar si estás autenticado sí o no. Y luego imaginemos que no tienes cuenta y quieres registrarte. Bueno, pues utilizaría esta otra clase. Se enviaría un usuario con un email y además una password. No se está verificando la contraseña, o sea, la password, perdón, el email, no se está haciendo comprobación, pero se podría hacer. De hecho, es muy común agregar un paso que es que tu email lo verifiques, ¿no? Que es que te envían un correo en el cual se va a generar una clave, o sea, una URL con una clave de validación, de manera que cuando se envíe ese correo, si el usuario le da a aceptar, pues se llama a la API REST pasándole una clave que solo la tendrías tú porque te ha llegado únicamente a ti a tu correo, y entonces con eso activas tu cuenta. Y si no la activas, pues a lo mejor se te borra la cuenta a los 5 días o los 10 días o cuando sea, ¿no? Entonces, eso sería un paso extra. En este caso aquí, pues simplemente se está pidiendo el email y no se está verificando. Pero agregar ese paso extra, pues obviamente sería más complejo porque habría que enviar un email, para lo cual habría que utilizar una plantilla de HTML probablemente, con Timeleaf o como se quisiera, pero habría que enviar datos, habría que enviar un correo.
Entonces ya habría que utilizar también los servidores SMTP, o sea, habría que hacer ya un montón de cosas más. Entonces, por aquí, esto permitiría hacer el registro. El registro lo que haría sería crear un nuevo usuario en base de datos. Y luego tenemos el JWT Response. Hemos dicho que si el login es correcto, si nos logamos y funciona, vamos a devolver el token. Entonces, esta clase es la que nos permite devolver el token. Es decir, nosotros en la API REST devolvemos un token, devolvemos un objeto de una clase. Pues este va a ser el objeto, esto se va a traducir en JSON, en un objeto JSON que tendrá la clave token y el valor, pues el valor que se ha generado para ese token. Y luego hay otro que es simplemente para enviar un string, un mensaje. Ya está, un mensaje de texto de, oye, pues felicidades o ya está, o lo que sea, ¿no? Vale, eso sería el payload. Esto sería pues simplemente clases que serían como las de DTOs que hemos comentado, que es para devolver información o recibirla. ¿Vale? Estas principalmente se están utilizando en el controlador que vemos aquí, en el out controller. O sea, tenemos un hello controller que simplemente devuelve hola mundo, un car controller que pues devuelve, hace operaciones con coches, ¿vale? Como las que hemos visto ya con Book o cualquier otra entidad, y el out controller que es el que permite hacer el login y el registro. Entonces aquí vemos cómo el registro guarda un usuario en base de datos. Aquí vemos que hace user repository save. ¿Vale? De hecho, a la hora de devolver el dato, pues devuelve un message response que dice usuario registrado satisfactoriamente. Y en caso de que te logues, te devuelve un JSON response, es decir, el token generado. Entonces, quedémonos con que tenemos, este es el paquete security. Entonces, el paquete security tiene, por un lado, la configuración, que es lo que hemos visto el otro día, más algunas cosas para que obviamente pues, todo esto pueda funcionar, que requiere de bastantes clases y bastantes cosas, ¿no? Luego, payload, que es un paquete que simplemente es para enviar y recibir pues, la respuesta de que todo ha ido bien, o aquí tienes tu token, aquí está todo perfecto. Y luego tenemos un paquete JWT y un paquete service. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, por un lado tenemos el paquete JWT, que lo que permite hacer es la magia de JWT. Aquí es donde está todo lo que tiene que ver con JWT. Entonces, tenemos por un lado un out entry point, un JWT request filter y un JWT token util. Entonces, vamos a comentar el del medio primero. ¿Qué es lo que hace este? Pues esto lo que hace es lo que pone por aquí. Ejecuta, o sea, se va a ejecutar este filtro. Esto extiende de una clase que se llama once per request filter, que serían filtros, de manera que lo que hace esto es que cada vez que llega una petición al backend de nuestra API de Spring Boot, pues esa petición va a ser capturada o va a pasar por este filtro primero. Esto es como un filtro de seguridad, de manera que cada que llega una petición pasa por este filtro. Y este filtro la deja pasar sí o no, en función de algo. Entonces, ¿este filtro qué es lo que hace? Bueno, pues este filtro, su utilidad es verificar o validar el token JWT. Acordémonos del esquema en el que hablábamos de JWT, decíamos que el cliente enviaba, se logaba, obtenía un token y luego pues, enviaba peticiones con el token. Aquí todavía no hemos hablado de generar token. De momento estamos hablando de que aquí hay un filtro. Entonces, este filtro captura cualquier petición que llegue y verifica si hay un token o no. ¿Cómo? Pues aquí en este método. Tiene un solo método, o bueno, tiene dos, pero hay solo uno que es el que sobrescribe, ¿vale? El otro es un método privado de ayuda, nada más. Bueno, pues este doFilter internal, que puede asustar, lo que está haciendo es, a partir de la request, sacar el token. Entonces saca el token, verifica si es nulo o no, lo valida, en función de que lo valide, pues va a extraer a partir del token el usuario. Acordaros que cuando hemos hablado de JWT, aquí teníamos esta parte, tenemos el payload donde iba el usuario, ¿no? Aquí iría el username. Bueno, pues lo que está haciendo esta clase es extraer el username a partir del token. ¿Para qué? Pues para poder comprobar en base de datos si existe o no. ¿Vale? Y cargarlo. O sea, lo que va a hacer aquí es load user by username. Es decir, a partir del username va a cargarlo
para que luego se pueda llegar a hacer pues, la autenticación. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos el username. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues tenemos otra clase, que es esta, que es el outEntryPoint, que este es el que se va a encargar de devolver un error en caso de que no esté autorizado. ¿Vale? Es decir, en caso de que esa petición, ese JWT, pues no estuviera bien, pues aquí vemos que tenemos una clase que pone rechaza peticiones no autenticadas, devolviendo el error que decíamos de 401. Esto lo habíamos mencionado cuando hablábamos del esquema de JWT, que si las credenciales o lo que se ha enviado pues no es correcto, o directamente que si se ha hecho una petición que a lo mejor pues, no esté autorizada, pues se va a devolver un error de 401 unauthorized. Vale, y ahora por aquí nos queda otra clase por comentar, que es el JWT Token Util. Esta clase es la que se encarga de construir el token. Es decir, está todo dividido en algunas clases para que no esté todo en el mismo sitio. Entonces, ¿qué es lo que hace esta clase en concreto? Es el JWT Token Util, que básicamente son métodos para generar y validar los tokens. ¿Vale? De manera que esta clase, que era el filtro, utiliza el JWT Token Util para validar ese token. Entonces, aquí lo vemos. Y lo que estaríamos haciendo en este método es que, bueno, pues esta clase viene del paquete o la dependencia esa que hemos dicho que nos habíamos añadido en Maven. Es decir, en el POM XML, hemos agregado una dependencia, hemos dicho, que era JWT. Bueno, pues estamos utilizando una clase de esa dependencia para poder generar el token. Y eso lo hacemos desde aquí. Entonces, tiene aquí un método que es un builder en el cual le vas pasando determinados datos, como por ejemplo el username. Gracias a eso, en los filtros se puede extraer el username y cargarlo de la base de datos. Y entonces se le añade además una fecha y una expiración, es decir, cuánto va a durar. Y luego además se firma con un algoritmo. Aquí se está firmando ese token con un algoritmo y con un secret. ¿Este secret de dónde viene? Este viene del Application Properties, ¿vale? Que en este caso tiene el valor de OpenB, pero podría tener el valor que quisiéramos. Normalmente, pues igual una cadena un poco más larga. Entonces, este método es para generar el token. De hecho, bueno, aquí en estructura podemos ver todo lo que hay, ¿vale? Tenemos un generate token. Este código sería totalmente reutilizable, además. O sea, que podríamos utilizarlo en cualquier aplicación. Esto, como va a estar subido en GitHub, pues podríamos, con cualquier aplicación que creemos, nos copiamos este paquete security y ya tendríamos JWT integrado en nuestra aplicación. Obviamente, si queremos hacer algo pues, más customizado o modificar algo, lo podríamos modificar a partir de este código. O sea, esto nos podría servir como una configuración base y bastante, pues digamos, utilizada para cualquier proyecto o como configuración de partida para cualquier proyecto que queramos hacer con Spring Security y JWT. O sea que podría ser reutilizable perfectamente. En cualquier proyecto, pues creamos un nuevo proyecto con las dependencias que hemos dicho, pegamos este paquete y pues a partir de ahí, hombre, lo único que habría que asegurarse es de tener una entidad user y user repository también, para que obviamente pues, se puedan cargar los datos del usuario. Que eso estaría aquí en el paquete service. O sea, hay una conexión entre security y la entidad usuario, que ahora veremos en qué consiste, ¿no? Entonces, el JWT token, hemos dicho que tenía aquí unos métodos, que era el generate, JWT token, este sería para generarlo. Luego tenemos el obtener un username a partir del token, que se utilizan, como vemos aquí, todo esto son métodos de la librería esta que se está empleando. Es decir, a partir, esto lo único que haría, este método en concreto, lo que estaría haciendo es extraer este name. Este username, pues a partir del token sería capaz de extraerlo. Y luego tenemos el otro que es validar el token, que es verificar si realmente, pues, utilizando el secreto, pues, el secret, pues verificar que todo esté bien, que no sea inválido, que la asignatura esté bien, que no esté mal formado, que no esté expirado, etc. Y luego, lo otro que tenemos son simplemente propiedades, son atributos. Entonces, solo hay tres métodos. Uno es para generar el token, otro es para obtener el usuario a partir del token y otro es para validar el token. Entonces, ¿cuándo generamos el token? Pues cuando el usuario se está logando. ¿Cuándo validamos el token? Pues el resto de las veces.
¿Cuándo tenemos el usuario? Pues el usuario está siendo utilizado a la hora de la validación o aquí lo vamos a ver. ¿Quién llama a esto? Si vemos por aquí, si seleccionamos una función y le damos clic derecho y le damos a Find Usage, o sea, sobre una función, ¿no? Cualquiera. Le damos clic derecho y le damos a Find Usage. Vamos a poder encontrar en qué sitio se está utilizando. Entonces, esto se está utilizando en el Request Filter. Es decir, que tenemos el filtro ese que dijimos de seguridad, es el que está extrayendo el usuario para poder extraer el usuario de base de datos y así comprobar si realmente pues, es correcto. Vale, este sería entonces el JWT Token Util. Entonces, por repasar, este primero es para rechazar peticiones no autenticadas. Este segundo es el filtro que se va a encargar de comprobar el token en todas las peticiones, que aquí podemos ver su estructura. Tiene un método que es el de filter internal, que es quien se va a encargar de extraer el token y validarlo, utilizando pues, la otra clase que es la de JWT Util. Es esta de aquí. ¿Vale? Lo de payload, que eran simplemente para devolver mensajes. Y nos queda una pequeña cosa más por comprobar, que es el usuario, cómo se autentica, ¿no? Es decir, sabemos que se va a generar un token, se va a validar un token, que se va a poder comprobar que se extrae el usuario del token, ¿vale? Eso ya lo sabemos, pero nos falta comprobar cómo se va a autenticar el usuario. Y eso se hace aquí, ¿vale? En una clase que se llama User Details Service in PL. Esta clase implementa una interfaz que viene de Spring Security. Y es una interfaz, como indica aquí, que sirve para cargar datos del usuario para poder autenticar. Entonces, ¿qué es lo que hace esta clase? Bueno, esto es un service, es un servicio. Hemos dicho que son clases que normalmente se sitúan entre el controlador y el repositorio. Y básicamente lo que estaría haciendo esta clase que hemos creado es, como vemos aquí, está utilizando el user repository. Es decir, también hace un override, está haciendo aquí un override. Eso solo tiene un método, no tiene más. Y lo que estaría haciendo en ese método es, como indica el nombre, load by username. Es decir, lo que está haciendo es buscar en base de datos el usuario. Obviamente, pues el usuario se va a buscar en base al username, que se entiende que es único, para que no haya más de un usuario en base de datos, o en base a una propiedad única. ¿Vale? Se recuperaría el usuario en base a una propiedad que sabemos que no haya más de dos usuarios con un mismo valor. Entonces aquí se extrae el usuario, se guarda aquí en un objeto. En caso de que, bueno, aquí hay una lambda, ¿vale? Pero esto básicamente lo que hace es que en caso de que no lo encuentre va a lanzar una excepción. Es decir, que si buscas un usuario por el usuario Pepito y no existe, pues se lanzará una excepción que dirá username not found, excepting. Y pues lo que se hace es que se hace un return de un usuario. Aquí hay que tener cuidado porque fijémonos lo que está pasando. Lo que se está devolviendo es un objeto que implementa la interfaz User Details. ¿Esto para qué es? Esto es para que Spring pues sepa luego, o sea, con esto carguemos el usuario en Spring y Spring pues pueda hacer luego las autenticaciones. O sea, puede hacer la validación de si el usuario es correcto, sí o no, en el login, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, el problema es que hay una clase user dentro de Spring. Entonces, si nosotros tenemos otra clase user, ambas se llaman igual. Entonces, importar dos clases que se llaman igual aquí, pues da problemas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues para diferenciar una de otra, se pone el itinerario completo del paquete donde reside esa clase. Entonces, así tenemos que user, el nuestro, pertenece a ComExample Demo Domain, mientras que el de Spring pertenece a ORG Spring Framework Security. Entonces, son dos clases diferentes, lo que pasa que como se llaman igual, pues de alguna manera hay que diferenciarlas en el código. Porque si no, pondría user aquí y user aquí, no sabemos si uno es de Spring y otro es el nuestro, y nos vamos a confundir y entonces no vas a saber tampoco cuál utilizar. ¿Vale? Entonces, este método, si le damos a find usage, ¿vale? ¿Quién lo va a utilizar? Pues se está utilizando
como vemos aquí, dentro de Spring Security, en las propias dependencias de Spring Security Core, para todo el tema de lo que es la validación. O sea, esto se está utilizando, nosotros lo estamos sobrescribiendo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decirle cómo extraer nuestro usuario, porque eso es algo customizado, es decir, es algo propio de nuestra aplicación. Es decir, nuestro usuario sale de una base de datos. Entonces, no está en memoria, como otro ejemplo que vimos, que se cargaban los usuarios en memoria. Entonces, aquí estos usuarios los estamos extrayendo de la base de datos. ¿Cómo? Con un user repository. Entonces, aquí tenemos el user repository. Entonces, por eso aquí proporcionamos nuestro código a Spring, para que luego Spring, cuando tenga que autenticar y logar y todo esto, pues sepa cómo tiene que cargar el usuario, cómo puede comprobar las cosas. Vale, entonces es un poco laborioso porque son bastantes piezas. Entonces, teniendo este paquete security tal cual está ordenado, nos valdría para cualquier aplicación. Es decir, que si desarrollamos ahora una aplicación desde cero, pues copiándonos el paquete security y teniendo obviamente pues, la entidad user y el user repository, pues el resto de cosas ya podemos agregar lo que queramos. O sea, eso sería como la base, tener por lo menos la entidad usuario para poder logar usuarios en base de datos. Si no, pues obviamente pues no funcionaría. Entonces vamos a ver cómo funciona esto en acción, porque luego nos falta un pequeño detalle que es ya lo último, que es el controlador, obviamente, ¿no? Cómo se hace el login y cómo se hace el registro. Bueno, pues eso se hace desde aquí. Aquí tenemos que el controlador pues va a utilizar las clases de Spring para realizar la autenticación. Por eso es necesario ese User Detail Service para que Spring sepa cómo cargar el usuario y así poder hacer las comprobaciones pertinentes del usuario y la contraseña. ¿Vale? Porque es Spring quien lo hace, no nosotros. O sea, no somos nosotros quienes directamente comprobamos el usuario y contraseña que me han pasado, sino que es Spring quien lo hace gracias a esos métodos que hemos ido sobrescribiendo. Y en caso de que funcione, pues se va a añadir en memoria y se va a poder generar un token que se va a poder devolver. Y eso sería para el login. Y luego el registro, básicamente lo que hace es simplemente guardar un usuario en base de datos. Es decir, a ti te envían un objeto que es register request, el cual tiene un usuario, un email y una contraseña, nada más. Y lo que hace es, bueno, primero, comprobamos que no exista ya el username en base de datos. Esto es como cuando creáis una cuenta y os dicen que el nombre que has metido ya está elegido, ¿no? Bueno, pues esto lo que estaría haciendo es comprobar que el username no esté ya pillado, es decir, no esté ya ocupado. Luego hace lo mismo con el email. Entonces comprueba que tanto el usuario como el email están libres y si están libres, entonces procede a crear tu cuenta. Esa es la idea, ¿no? Entonces viene aquí y crea un objeto usuario. Como veis aquí, esto está creando un usuario y mucho ojo porque está utilizando el encoder. ¿Vale? Está utilizando este encoder que viene de aquí, que es un password encoder. O sea, es lo que hemos visto en la sesión de cifrado. Se está utilizando un encoder para cifrar la contraseña. ¿Y ese encoder de dónde viene? Del bin que hemos declarado aquí. Aquí arriba tenemos un bin que es el password encoder, como hicimos antes en el main. Pero esta vez lo estamos haciendo desde aquí, desde un controller. O sea, esto está declarado el bin en la clase securityconfig, que es el sitio idóneo donde debería estar, y el outController lo está simplemente inyectando en el constructor. A pesar de que aquí pone password encoder, lo que le llega es un bcrypt, por lo que hemos hablado de inyección de dependencias. Es decir, Spring detecta que hay un bin para password encoder que se llame bcrypt o el que sea, ¿vale? El que nosotros hayamos puesto allí en la otra clase. Y ese es el que va a inyectar aquí en el constructor. De manera que tú ahora pues, podrías venir aquí y hacer uso del mismo para codificar, ¿vale? O cifrar esas contraseñas. Tenemos que poner encoder, encode, sign up request, get password. O sea, con esto estamos cifrando la contraseña y, ojo aquí, esta línea es la que almacena el usuario ya en la base de datos. Entonces, de esta manera, ¿cuál es el flujo de ejecución? Pues el flujo sería, yo me creo una aplicación, o sea, arrancamos esta aplicación, abrimos Postman, yo me creo un usuario. Entonces, lo que estaríamos haciendo en realidad es lanzar una petición a este método register, que lo que va a hacer es almacenar ese usuario en base de datos.
Entonces, una vez se almacene ese usuario en base de datos, tú estás devolviendo un mensaje de usuario registrado satisfactoriamente. Y lo que tendrías que hacer acto seguido sería logarte. Es decir, una cosa es registrarse y que el usuario aparezca en base de datos y otra cosa es logarse. Es decir, después inicia sesión. Y al iniciar sesiones se genera un token. Y ese token es el que vas a utilizar en todas las demás peticiones. Así ya vas a estar siempre logado hasta que el token caduque o lo pierdas. ¿Vale? Si limpias todo el navegador o cambias el navegador, perderías el token, ¿no? Vale, pues ¿cómo lo ponemos en la práctica? Pues vamos a revisar un segundo la Application Properties. Tenemos ya aquí un usuario que se crea, pero vamos a crear otro. Para ello, vamos aquí donde pone Create Draw. Lo que voy a hacer es simplemente poner Create para que cada vez que arranque la aplicación se me cree la base de datos y no se me borre. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a arrancar la aplicación. Tengo ya por aquí una base de datos Spring Postgres. Entonces, Spring Postgres. Lo que vamos a hacer es que ejecutamos la aplicación y vamos a revisar el flujo de ejecución de me registro y luego me logo. Y miramos ese token. Vale, aquí está empezando a hacer la build. Vamos a verificarlo. Entonces, lo que vamos a tener que verificar ahora es que aquí, en mi base de datos, que lo estoy viendo aquí con pgadmin, aparecerá una nueva tabla. Esta la voy a borrar porque ya no hace falta. Aparecerá una nueva tabla de app users cuando yo me registro. O sea, cuando arranquemos la aplicación debería aparecer. Vale, aquí está arrancando. Se ha creado la tabla de app users y de car. Vamos a comprobarlo. Refrescando aquí con F5. Abrimos y vemos que ahí están las dos tablas, ¿no? Vemos la tabla app users y la tabla cars. Entonces, si yo hago una consulta app users, vamos a ver que ya seguramente haya uno. ¿Vale? Aquí lo vemos, hay un usuario ya, porque hay un fichero data.sql que inserta un usuario en el arranque. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a crear uno. Además, si miramos la base de datos, o sea, la contraseña está cifrada. Entonces lo que vamos a hacer ahora, luego también hay una que es la de cars, que eso era pues el otro objeto que hay. Entonces vemos que cars tiene un montón de coches aquí en la base de datos. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es que voy a registrarme, vamos a quedarnos con que aquí el user solo hay uno, entonces voy a registrarme. ¿Cómo lo hago? Pues con Postman y apuntando a la URL del login o del register, ¿no? Que eso estaría aquí y la URL es register. Login, o bueno, mira, aquí pone API out, ¿vale? Entonces la URL sería api/out/login. Vamos a comprobarlo. Desde aquí, pues me voy a crear otra colección para que así lo podamos diferenciar, que va a ser OB Spring. Vamos a poner JWT, porque así ya lo identificamos rápidamente. Y aquí lo que hacemos es añadir una request de tipo, vamos a hacer de tipo post. ¿Por qué? Porque tenemos que enviar el usuario, email y password para registrarnos. Entonces tiene que ser post. ¿Vale? ¿Cuál es la URL? Será localhost 8080 http // localhost 8080 y lo que hemos dicho aquí, API out, te lo voy a copiar, lo pego ahí, ¿vale? Con una sola barra. Y luego tendrías que poner el login o register. Entonces vamos a registrarnos, porque no podemos, ahora mismo, si no tenemos usuario, hay uno por ahí, pero vamos a crearlo nosotros, ¿vale? Vamos a darle a register. Entonces aquí tenemos que enviar en el body los datos, en raw json, ¿vale? Body, raw, json para enviar datos en json. ¿Qué datos enviamos aquí? Pues los mismos que hay en el objeto register. ¿Cómo los puedo saber si no lo sé? Vengo a la clase, busco el método register y veo qué es lo que recibe. ¿Qué recibe? Un register request. Entonces lo abro y veo que tiene un username, un email y un password. Entonces voy a poner username. Entonces aquí le podemos poner Chuck Norris. ¿Vale? Después podemos poner un password, un email. ¿Vale? Pues vamos a poner que el email sería
Y aquí ponemos chucknorris.com. Y luego una password. Me están pidiendo una password. Entonces, aquí ponemos una password. ¿Qué contraseña pone Chuck? Pues Chuck no necesita mucha seguridad. Pone su propio nombre y ya está. Vale, entonces la contraseña. Entonces vamos a darle a enviar. Este sería el objeto que nosotros vamos a enviar para poder registrar. Le vamos a dar a send y vemos qué pasa. Sending request y nos devuelve un mensaje con un status 200 y este mensaje dice user registered successful. O sea, se nos habría registrado satisfactoriamente el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que se han cumplido todos los pasos del out controller, porque no ha dado ninguna excepción, o sea, ha venido aquí, ha comprobado al usuario, ha visto que estaba libre, ha comprobado el email, ha visto que estaba libre y por último ha creado la cuenta. O sea, esto es crear un objeto y guardarlo con un repositorio. Esto es tal cual se vio todo en Spring Data JPA. Y aquí devolver un mensaje, nada más. Eso es todo lo que se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Logarse. Entonces, ¿cómo nos logamos? Pues este será el otro método. Entonces, este es un poco más especial y difícil de entender, porque este se extrae el usuario y contraseña y ese usuario y contraseña se crea aquí un objeto especial, ¿vale? Aquí te lo dice, que va a servir para que Spring, que tenemos aquí un Authentication Manager, que es quien se va a encargar de la gestión de la autenticación, que lo hace Spring todo, le pasas ese usuario y contraseña para que se encargue de comprobar ese login. ¿Vale? Si todo va bien, pues para adelante. Si todo va mal, pues habrá una clase por ahí que devuelve lo que hemos dicho de 401 unauthorized, ¿no? O el error que sea. Entonces vamos a comprobarlo. Aquí voy a guardar esta request para tenerla ahí como register y me voy a crear otra diferente para el login. Entonces creamos una request que va a ser el /login. Entonces este compost vamos a enviar aquí la misma URL, pero en vez de register ahora se va a llamar login. Ahí lo tenemos. Entonces aquí vamos a enviar en body, raw, json, ¿vale? Vamos a enviar los datos del usuario. ¿Cuál es? El username y el password. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Pues porque vengo aquí, vengo al controlador, miro qué es lo que estoy recibiendo y veo que recibo un objeto login request. Entonces entro en él con control clic y vemos que tiene un username y un password. Por lo tanto, me copio esto y esto es lo que hago en el JSON. Abro llaves, pongo comillas y pongo username. Y ahora 2 puntos y el username. Entonces el username habíamos puesto Norris, ¿no? Lo ponemos. Y luego tenemos el otro campo, que es la contraseña, password. Bueno, pues ponemos password, tal cual. O sea, ponemos los mismos campos que hay en esa clase. ¿Por qué? Porque esa clase es la que nos trae la información, un objeto de esa clase. Entonces aquí pondríamos la password, que habíamos dicho que era Chuck. Vale, pues entonces Chuck Norris va a enviar esto y se va a logar. Entonces va a darle aquí a send y se va a entrar en el método login y vemos cómo se nos genera un token. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Pues aquí en el outController llega el login, va a pasarle esos datos para autenticarse, se van a almacenar en el Security Context Holder, que esto es pues, como un contexto de seguridad, ¿vale? Que es donde van a estar ciertos datos. Y básicamente aquí se hace, a partir de esa autenticación, generar un token. Entonces, este Generate Token viene de JWT Token Util, que era una clase que habíamos mencionado. Entonces, se va a llamar a esta clase pasándole una authentication, ¿vale? Y se va a generar ese token, en caso de que todo haya ido bien. ¿Vale? En caso de que no, pues vamos a mirar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si yo vengo aquí y Chuck Norris pone otra contraseña, ¿vale? Vemos que nos da el error unauthorized que hemos estado hablando. Es decir, que Spring se encargará de que sea la otra clase la que devuelva el error y no se genere el JWT token. ¿Vale? Puede ser un poco complejo porque son bastantes piezas, entonces lo mejor es depurarlo tranquilamente, con calma.
Entonces aquí se envía la password y nos devuelve el token. Entonces, ahora podríamos decir, vale, ya tengo el token, ¿y ahora qué hago con él? Es decir, porque si yo ahora hago una petición, por ejemplo, voy a crearme un controlador, ¿vale? Para acceder, por ejemplo, a coches, ¿no? Os hemos dicho que tenemos un controlador de coches y digo, mira, quiero acceder a API Cars, por ejemplo, para obtener todos los coches. Vamos a verificar si podemos. Pues vengo aquí y pongo API, en vez de out, pues voy a poner API Cars. Espera, que hemos copiado mal ahí, HTTP. Le doy a enviar. Mirad lo que me dice que no estoy autorizado. O sea, ahora mismo tal cual no estoy enviando el token, entonces no estoy autorizado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para que esto funcione? Pues tengo que enviarle el token. API Cars, sí. ¿Cómo envío el token? Pues mirad, vendría aquí, me copio el token. O sea, tengo que copiarlo con cuidado de no copiarme las comillas, solo el token. ¿Vale? Aquí tenemos el token. Lo copiamos. Y aquí en esta petición, que vemos que si le enviamos nos da que no estamos autorizados, añadimos el token. ¿Cómo? Pues ya hemos hecho algo parecido cuando iniciábamos sesión con usuario y contraseña. Entonces sería venir aquí a la authorization y desde aquí agregar un bearer token. Aquí está. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues se pincha aquí, o sea, en autorización, bearer token y aquí pegamos el token. ¿Vale? No sé si me lo ha copiado y me lo ha pegado, ¿eh? No sé si era el mismo, pero vamos, que aquí pegaríamos el token. ¿Cuál? El que hayamos copiado de haber hecho el login. Si el login ha ido satisfactoriamente, pues tendríamos el token. Entonces aquí vendríamos, pegaríamos el token y hacemos la petición. Y aquí están los coches. ¿Vale? Ya vemos que aquí tenemos acceso a los coches. Hay 6 coches, pues aquí los tenemos todos. Que yo no pongo el token, supongamos que no lo pongo. Le doy a no token y le envío, pues no estás autorizado. ¿Vale? Si no hay token, no hay party. También aquí le damos otra vez al token y ahora funciona. Ya está. Es decir, la clave está en que ese token se envíe. ¿Realmente qué es lo que hace? Pues si venimos a headers, aquí con el token vemos que aparece una header que es authorization, la cual se añade automáticamente y aquí tiene ese token. ¿Vale? O sea, digamos que Postman te está ayudando agregándote esto en las cabeceras. En vez de que tú vayas a la cabecera y tengas que escribir esto, Postman te ayuda a simplemente pega el token aquí que ya me encargo yo de añadírtelo en las cabeceras para enviar. ¿Vale? Esto lo que está ocurriendo con esto es que, bueno, pues gracias a esto, la aplicación de Spring, cuando llega la petición, extrae el token, lo valida, si es correcto, entonces te deja pasar y si no, te dice a logarte. Pues esa es la idea de JWT. Es un poco laborioso porque son bastantes clases, ¿vale? Entonces conviene depurarlas, es decir, conviene poner el breakpoint en cada una de ellas. Por ejemplo, aquí, Entry Point, pues poner aquí un breakpoint y depurar todo el código para entenderlo a fondo, ¿vale? Porque son bastantes pasos. Entonces, lo dejamos por aquí. Esta sería una sesión en la que hemos estado hablando de Spring JWT y pues continuaríamos ahora otro poco más.